En la vieja estación del ferrocarril ubicada en calle 2, avenida Ferrocarril, Juan Valente Rivera, cronista de la ciudad, contó un poco de sus inicios, ya que Agua Prieta surge desde la fundación de este ferrocarril. Asimismo, Valente Rivera platicó sobre la historia del héroe de Nacozari, Jesús García Corona, quien fue un maquinista mexicano recordado por dar su vida para salvar al pueblo de Nacozari. Nos encontramos ante un lugar sumamente importante para la historia de Agua Prieta. La vieja estación del ferrocarril, porque hay que tomar en cuenta que Agua Prieta surge precisamente gracias a la creación del ferrocarril a Nacozari. Cuando se empieza a construir la vía hacia Nacozari es cuando Agua Prieta surge. Por eso tomamos nosotros la construcción de la vía del ferrocarril como parte importante del inicio de Agua Prieta. Es la vieja estación donde tantas personas abordaron el tren rumbo a Nacozari en viaje de negocios o en viaje de placer. Hoy estamos pues conmemorando o recordando una fecha sumamente importante, como es la gesta heroica de Jesús García Corona. Jesús García Corona, que muere trágicamente, pero heroicamente también, el 7 de noviembre de 1907. Todos recordamos, porque así en las páginas de la historia está consignado, que Jesús García saca el convoy de ferrocarril donde había una cantidad enorme de dinamita. Estando en la concentradora empiezan a darse cuenta de que en un carro que llevaba pastura seca hay humo. Entonces uno de los empleados del ferrocarril grita desesperadamente que hay humo en ese carro de la paja, y pues como estaban ahí las cajas de dinamita y estaban los detonadores, pues inmediatamente la gente se empezó a llenar de pavor por lo que pudiera suceder. Jesús García les dice a todos que bajen del tren y él encamina su máquina en la salida de Nacozari. Al llegar al kilómetro 6, en un lugar que se llama Puertecitos, el tren explota, la dinamita explota, muere Jesús García y mueren 13 personas más que estaban a los alrededores. Su acto heroico consiste en que si él no hubiera tomado esa decisión, el pueblo de Nacozari, la ciudad de Nacozari o los habitantes de Nacozari hubieran vivido una tragedia espantosa, porque hubiera sido incontable el número de muertos. Así, aun cuando el tren explotó en el kilómetro 6, murieron 13 personas y 18 personas resultaron heridas de mucha gravedad. Algunas de ellas después perecieron. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que esa explosión se diera? Nadie sabe cómo es que empieza la lumbre en los carros de esa paja, de ese material pues que es sumamente incandescente. Muchas cosas se conjugaron para que la tragedia tuviera lugar. Una de ellas fue que el conductor oficial estaba en el hospital internado, lo estaban atendiendo de una enfermedad. Entonces un conductor sustituto no supo cómo ordenar los carros del ferrocarril y pusieron la dinamita muy cerca de la máquina en lugar de ponerlo en los extremos como se acostumbraba. Sin embargo, pues nadie pensó que pudiera eso ocasionar una tragedia, y así fue, porque Jesús García no pudo sacar más lejos el tren y la explosión se produce en el kilómetro 6. La fecha del 7 de noviembre de 1907 quedó plasmada en las páginas de la historia como algo importante. Todos los trabajadores del ferrocarril a los que les pidió Jesús García que bajaran del tren lo hicieron, menos uno, que era José Romero, el garrotero del tren. Jesús García se da cuenta que lo va acompañando en su aventura cuando oye silbar la alarma de urgencias. Entonces le pide que se baje a José Romero, porque pues no tiene caso que los dos corran una suerte trágica. José Romero le hace caso, se baja del tren, se esconde en una alcantarilla y así logra salvar la vida. Pero los restos de Jesús García pues fueron encontrados en estado lamentable y depositados o sepultados en el panteón o en el cementerio municipal.
El 7 de noviembre de 1909 se erigió el monumento a Jesús García, que todos conocemos ahí en Nacosari, y en julio de 1919 los restos del héroe fueron trasladados del cementerio al monumento.